Dios bendiga a todos los hermanos, a todos los oyentes, a todos los simpatizantes de este programa de enseñanza bíblica que emite Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios. Hoy continuaremos nuestro estudio bíblico, amados, del libro de los Hechos. Terminaremos el capítulo 13, si Dios lo deja, nos tolera, con los últimos 7 versículos de este capítulo, que nos ha llevado ya, por la misericordia de Dios, 19 programas. Este solo capítulo del libro de los Hechos, capítulo 13, porque el programa El Justo por la Fe Vivirá, que es este que usted está oyendo y está viendo, es un programa en que estamos haciendo un estudio detallado y ordenado del libro de los Hechos. Es el 19º programa que Dios nos ha permitido de este capítulo 13, y hoy es el número 13º, el 13 programa en este tema, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Hoy terminamos, si Dios lo permite, este capítulo. Vamos a leer y hacemos una oración. Amén. Abra su Biblia, vamos a leer allí desde el versículo 46 hasta el versículo 52. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Aleluya. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos, dice el verso 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por permitirnos, Padre mío, concluir este estudio detallado, ordenado de este capítulo 13 en el día de hoy. Te lo pongo en tus manos, Señor. Abre el entendimiento, Padre, de los oyentes, y dame sabiduría para exponer y unge esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, 13ª parte. Amados, recordemos que desde el versículo, bendito sea el nombre del Señor, 14 hasta el versículo 41, Pablo en este capítulo y Bernabé llegan a la sinagoga en esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Allí predican a los judíos y prosélitos de esa sinagoga. Comenzamos en un par de programas anteriores a ver qué pasó después de que ellos salieron de la sinagoga. Gloria al nombre del Señor para siempre. Ellos predican. Pablo específicamente es el predicador y lleva un mensaje a los gentiles, aleluya, de esa ciudad de Antioquía de Pisidia. Hay una confrontación allí que ya hemos visto, donde los judíos contradictores, persecutores de Pablo, le rebaten, le contradicen por celos
y blasfeman contra Dios. Eso motiva un juicio. Pablo les, en vista de su dureza de corazón y su incredulidad, profiere un juicio de separación. Dice el verso 46 que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, les dijeron a los judíos que les contradecían: a vosotros era necesario a la verdad que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, dice la palabra, dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Eso es lo que dice a la letra el verso 46. Esa es la separación, el juicio de separación. Desde ese instante, amados, Pablo y Bernabé dejan de predicar preferentemente a los judíos y se vuelven a los gentiles a predicar. Hoy continuamos con los versículos 47 hasta el 52. Lo primero que vemos en el verso 47 es que Pablo da la razón, el motivo por el cual él les deja, les da ese juicio de separación y les dice que ya no van a volver a oír la palabra del Señor. Él dice, el verso 47, porque así nos ha mandado el Señor. Vale decir, Pablo dice, no es por antojo, por capricho nuestro, por resentimiento nuestro, que nosotros nos volvemos a los gentiles y les dejamos de predicar a ustedes primero, sino es porque Dios lo dice en su palabra, aleluya, en las Escrituras. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice otra versión, este verso 47, por esto fue que el Señor nos mandó, los he puesto como una luz a los gentiles, para llevar la salvación a los confines de la tierra. Como le digo, amado, el apóstol Pablo aquí explica el motivo bíblicamente de la separación y lo hace citando Isaías 49:6, ese versículo en su parte final, en la parte final del verso 6, que dice en nuestra Reina Valera 1960 textualmente, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hay que analizar para no, como se dice vulgarmente, tragar entero. El apóstol Pablo cita Isaías 49:6, pero hay que saber a quién habla Dios en la cita original de Isaías 49:6. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación, escuche usted, hasta lo postrero de la tierra. Estas palabras del profeta Isaías, pues se refieren, tienen un contexto. Hay que recordar, hay que saber, amado, la primera parte del versículo, que dice en Isaías 49, verso 6, la primera parte, dice, porque poco es para mí. ¿Quién está hablando allí? Ahí está hablando Dios. Poco es para mí, dice el Señor a través del profeta, que tú seas mi siervo. ¿A quién le habla? A Israel. Porque el siervo en la profecía de Isaías puede representar tres personas. Puede representar el pueblo de Israel, puede representar al Mesías, al Cristo que vendría, o puede representar también al profeta mismo, a Isaías. Pero en este contexto, Isaías 49, verso 6, cuando Dios dice, poco es para mí, en la parte inicial del verso, que tú seas mi siervo, Dios le está hablando a Israel. Y dice, para levantar, poco es para mí, que tú seas mi siervo, para levantar, le dice Dios a Israel,
para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Le está diciendo que él, Dios, lo habría de redimir a ese pueblo de la cautividad espiritual del pecado. ¿Y cómo se lo dice? Para levantar las tribus de Israel. Lo que le está diciendo Dios es: Israel, tú levantarías las tribus de Jacob. Yo levantaré las tribus de Jacob. Es decir, yo, bendito sea el Señor, te rescataré de la esclavitud del pecado. Y dice también, y para que restaures el remanente de Israel. Es decir, Dios dice a Israel que no solamente lo rescataría de la esclavitud del pecado, sino que también recuperaría un remanente de Israel que estaba extraviado, que estaba perdido, que se había vuelto enemigo de Dios. Ahora bien, escucha, hermano, en este verso, este es el verso, la parte inicial del verso 6 de Isaías 49, pero en la parte final, que es la que Pablo cita allí, dice, el Padre Celestial le muestra a su siervo Israel, además, que habría de dar testimonio y predicar, aleluya, la salvación hasta lo último de la tierra, porque dice que habría de ser luz a las naciones y salvación hasta lo último de la tierra. Dios le está diciendo todo eso, hermano, en ese verso 6 a Israel. Todo eso, que lo libertaría del pecado, que rescataría un remanente que estaba perdido y lo volvería a él, Dios, y que ellos tenían la obligación de llevar la salvación, de predicar y dar testimonio de esa salvación hasta lo último de la tierra. Sin embargo, y esto es lo bueno del estudio de la palabra, como le dije, el siervo en Isaías también representa al Mesías en algunas ocasiones, y precisamente en este versículo 6 también simboliza al Mesías. Entonces, desde ese punto de vista de que simboliza a Israel, ya le he explicado, pero desde el punto de vista que simboliza a Isaías, al Mesías, ahí Dios le está diciendo a través del profeta que el Mesías, el Cristo, el ungido que vendría a redimir a Israel, tendría una doble misión. Aleluya. Dar libertad a las tribus de Israel, levantándolas de la cautividad del pecado. Y también el Mesías sería luz a las naciones, hasta lo último de la tierra. Recuerde que por la salvación de Cristo en la cruz del Calvario, la salvación llegó hasta lo último de la tierra. Entonces podemos concluir ya que, ¿por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo aquí habla de esta manera? ¿Por qué el apóstol dice, porque así nos ha mandado el Señor, en el verso 47 de Hechos 13, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra? Y él habla de esta manera, una vez hemos entendido la cita de Isaías, porque como en Isaías el profeta da a entender de que esa doble misión de ser salvación a las naciones y ser luz a los gentiles hasta lo último de la tierra, era una doble misión del Mesías. Y él, Pablo, es el siervo del Señor Jesucristo. Entonces él también debía hacer lo mismo. Las mismas dos misiones que Isaías predijo en el Mesías, la haría Pablo. Por eso dice, así nos ha mandado el Señor. Es decir, hermanos, que tanto
Pablo como tú, si eres un creyente como yo, tenemos la obligación de cumplir con esta doble misión que el Padre le entregó a Jesús, de libertar las almas de la cautividad del pecado y llevar la predicación del Evangelio hasta los últimos de la tierra. Aleluya. Para cerrar y continuar el tema, podemos recordar la importancia de este versículo Isaías 49:6. Como usted se ha dado cuenta, en realidad este versículo alberga la gran comisión cristiana. Porque la gran comisión cristiana, hermano, es ser testigos a las naciones y predicar el Evangelio. Amén. Y como esa es la doble misión cristiana, este versículo Isaías 49:6 se conoce con el nombre de la gran comisión del Antiguo Testamento. Así como lo oye. Porque allí está insinuada, predicha, vaticinada, como usted quiera, la gran comisión, la doble gran comisión cristiana. Isaías 49:6. Ahora bien, hemos visto hasta aquí, amados, la explicación que Pablo da de su separación, de ese juicio de separación, de dejar los judíos y no predicarles más el Evangelio, a ir a predicarle exclusivamente a los gentiles. Él lo ha explicado que estaba escrito en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías lo dijo. Pero ahora, el verso 48 y 49 nos va a mostrar las consecuencias, el efecto que produjo en los gentiles esta separación. Dice la palabra en el verso 48 que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto es una gran enseñanza, hermano, porque por una parte vemos en el verso 45 de este capítulo qué efecto tan negativo produjo la predicación del Evangelio de Pablo a los gentiles. Lo hemos visto muy detalladamente. Produjo celos en los judíos, rebatían y contradecían lo que Pablo decía y blasfemaron contra Dios. Pero mire el contraste. Ahora en el verso 48, qué bendición trajo la predicación del Evangelio en los gentiles. Ellos se gozaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Esto nos ilustra la verdad del Evangelio. El Evangelio tiene un doble efecto, amados hermanos, un doble efecto. Mire lo que Pablo le dijo a los Corintios, 2 Corintios 2, 14 y 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo importante viene ahora. Porque para Dios, dice la palabra, somos grato olor de Cristo, aleluya, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Ese es el doble efecto que produce el Evangelio siempre que se predica en la unción del Espíritu Santo, en el poder de Dios. A algunos les es tropiezo, pero para otros es bendición. Para unos es condenación y olor de muerte para muerte. Para otros es salvación y vida espiritual. El mismo Pedro, el apóstol Pedro lo dijo en 1 de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros pues los que creéis, como en este caso los gentiles, que se gozaban y glorificaban la palabra del Señor, el Cristo, el Evangelio, es precioso
Pero para los que no creen, los judíos, blasfemadores y opositores de Pablo, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra es Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra en el zapato, hermano, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a ella. ¿Entendió, mi hermano? Ese es el evangelio de Cristo, hermano. El evangelio de Cristo es bendición, pero al mismo tiempo es maldición. Depende quién la oiga, quién la rechace, quién la reciba. Esa misma palabra que nos da gozo y nos da paz y vida y nos limpia los pecados, esa palabra va a ser la palabra que va a conducir a algunos al infierno en aquel día, porque los va a juzgar, bendito sea el Señor. Entonces podemos seguir adelante, ¿verdad? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice, llama la atención lo que dice este verso 48 al final. Dice que después que se gozaban y glorificaban los gentiles la palabra del Señor, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí merece esto una explicación. Hay algunos tratadistas, algunos exégetas bíblicos, algunos intérpretes que se basan en el versículo Efesios 1:4 para decir que Pablo, oiga esto, cuando dijo estas palabras, para decir que Lucas, el autor del libro de Hechos, cuando dijo, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, estaba dando a entender que Dios escoge a algunos para salvación y a otros para condenación. Y se basan porque interpretan mal Efesios 1:4, que dice así, según nos escogió, dice Pablo, en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, bueno, Dios, algunos equivocadamente analizan este verso y dicen, pues como Dios escogió a algunos desde antes de la fundación del mundo para que fueran santos, pues Él escoge para salvación a algunos y por lo tanto también debe escoger a otros para condenación. Pero esto merece una explicación. No es que Lucas dé a entender aquí, en esta frase, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, que Dios predestina a algunos para salvación, para vida eterna. ¿Por qué? Primero porque Efesios 1:4 lo que da a entender, y eso es lo que debemos tener claro, es que Dios escoge en Cristo, o escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, algunos para que fuesen santos, porque Él ejerció su omnisapiencia, ese atributo llamado omnisciencia o omnisapiencia, que Dios sabe todas las cosas en todas las épocas. Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, sabía quiénes iban a perseverar hasta el fin para ser salvos. Y por lo tanto, a esos que Él ya sabía en su omnisciencia que iban a perseverar, a esos fue que escogió para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Amén. No es que Él escoja a algunos para salvación. Además, segunda de Pedro 3:9, mire, ¿qué dice segunda de Pedro 3:9? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo usted concilia esas palabras con la interpretación errónea de que Dios escoge a algunos para condenación? Si Él no quiere que ninguno perezca, ¿cómo va a escoger a algunos para condenación? Amén. Y a otros para salvación. Es no conocer la Escritura.
Hay que conocer toda la palabra, hermano. Y una aclaración más importantísima. En este verso 48, parte final, cuando Lucas, nuestra Reina Valera, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra en griego aquí es tetakmenoi, en el griego, que fue mal traducida en la Reina Valera 1960 por ordenados, porque realmente esa palabra puede, como algunos dicen, significar dispuestos o preparados, dispuestos o preparados. Y como dicen otros, puede significar inscritos, como cuando se escribe en un libro. ¿Qué significa dispuestos o preparados? Que los que creyeron, todos los que creyeron, estaban preparados o dispuestos para vida eterna. Es decir, tenían una actitud de vida y de corazón en su tal que vivían santamente. Entonces esos son los que están, lo que dice Lucas aquí, que todos los que tenían una actitud cordial de corazón y de vida obediente a Dios, allí en Antioquía de Pisidia, esos fueron los que creyeron. Amén. Porque la fe no es de todos, la fe es de los que tienen un corazón dispuesto. En ese sentido es que debemos leer e interpretar el versículo 48. Repito, creyeron todos los que estaban dispuestos o preparados para vida eterna. Pero hay otros que dicen que puede significar también que creyeron todos los que estaban inscritos para vida eterna, porque ese puede ser otro significado de la palabra griega tetakmenoi. Pero ¿cómo así? ¿Inscritos? ¿Cómo así? Como cuando se inscribe en el libro de la vida, como cuando habla la palabra, por ejemplo, en Lucas 10:20, pero no, palabras de Cristo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis, dijo Jesús a sus discípulos, de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Esa es la palabra, que vuestros nombres estén ordenados en los cielos. Aquí así lo tradujo la Reina Valera, pero escrito. Apocalipsis 13:8 también dice que en la tribulación algunos adorarán a la bestia, al anticristo, y esos que adorarán a la bestia son todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue sacrificado desde el principio del mundo. En ese sentido es que Lucas habla aquí en el verso 48. No como ordenados, como si Dios predestinara para salvación, sino que están mal traducidos. Significa los que están dispuestos o preparados, o los que están inscritos ya en la omnisciencia de Dios. Dios los ve ya salvos. Amén. De todas maneras, sea lo uno o sea lo otro, no tiene que ver nada con predestinación este versículo. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. La palabra del Señor se difundía por toda aquella comarca, por Antioquía de Pisidia. Vemos entonces cuál debe ser la consecuencia cuando gente dispuesta de corazón, preparada para recibir el Evangelio, recibe a Cristo. Debe haber frutos de arrepentimiento. El verso 52 nos dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estos mismos que en el verso 49 difundieron la palabra por toda aquella provincia. Consulte, dése cuenta usted mismo. El verso 52 dice que esos mismos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál debe ser la consecuencia de cuando una persona recibe con una disposición correcta, santa, fiel, el Evangelio en su corazón?
Pues que predique la palabra del Señor, que testifique de Cristo, que la familia sepa que Él es cristiano, que en el trabajo, en la universidad, en todas partes donde Él vaya, sepan de que Él es un hijo de Dios, de que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hay algunos que no le predican a nadie, hermano, que niegan su fe. El Señor dice que el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Esa es la demostración, hermano, de que somos hijos de Dios. Cristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cuál es el amor? El amor echa fuera el temor, dice la palabra. Y como echa fuera el temor, no le importa que de pronto lo persigan en el hogar, la familia, se le voltee en el trabajo. Sencillamente confiesa a Cristo, confiesa el Evangelio. Amén. Entonces, si nos hemos convencido, podemos concluir eso. Si usted y yo sabemos el valor que tienen las almas para Dios, un valor incalculable, tanto que dio a su mismo Hijo Jesucristo por las almas. Si usted y yo comprendemos lo que es la condenación eterna, por eso es que Dios a veces ha permitido que algunos salgan de este mundo por un tiempo, mueran por unos minutos y después los ha regresado, para que se den cuenta lo que es el dolor de un alma perdida, condenada para siempre. Si comprendemos eso y el valor que tiene para Dios un alma, bendito sea el Señor. Y si comprendemos también el gran dilema entre la salvación y la condenación, lo definitivo que es esa decisión, pues ¿sabe usted qué pasaría? Que usted y yo seríamos misioneros y evangelistas donde quiera que fuéramos, si comprendemos realmente eso. El verso 49 dice que la palabra de Dios se difundía por toda aquella provincia. Eso nos da también otra enseñanza, y es cuál es el éxito tan grande que tiene el método bíblico, el método apostólico. ¿Cuál es el método bíblico para extender el Evangelio? La predicación en el poder o en la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Si en ese verso que acabamos de leer, el verso 49, no dice que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, sino sencillamente que la palabra se difundía por toda aquella comarca. Pero ya le dije que el verso 52 complementa este verso 49. Lea el verso 52. Dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, esos mismos que extendieron la palabra por toda aquella provincia estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. O sea, predicaban bajo la unción del Espíritu. Ese es el método bíblico, amados hermanos. No necesitamos mimos, no necesitamos luces de colores, no necesitamos humos, danzas en la iglesia. Sencillamente es la unción del Espíritu Santo lo que se necesita para que las almas se conviertan y asistan a la iglesia. Bendito sea el Señor. Mire, los apóstoles no necesitaron más nada. Ellos no necesitaron ir por los valles y las montañas otra vez a recorrer las aldeas, los caseríos, los villorios. No. Los mismos discípulos que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo extendieron el Evangelio. Las mismas ovejas, bendito sea el Señor, extendieron el Evangelio. Seguramente
ellos no necesitaban tampoco estar predicando campañas, sino que iban predicando donde quiera que iban, en su horario de trabajo, bendito sea el Señor, en las relaciones familiares, cuando estaban sentados en la sala con papá, con mamá, con los tíos, ahí le hablaban del Evangelio. De pronto en una reunión social, cuando festejaban un cumpleaños, ahí también daban la palabra, bendito sea el Señor. Nos queda el resto del programa, y en este resto del programa vamos a ver el final de este capítulo, y es otra consecuencia, otro resultado que trajo la predicación de Pablo y de Bernabé a los judíos de la sinagoga de Antioquía de Pisidia. ¿Por qué digo otra consecuencia, otro resultado? Porque ya les explico, hasta aquí hemos estudiado un resultado, que es lo que va del verso 42 al 49. La predicación a los gentiles de ese lugar. Esa fue una de las primeras, fue la primera consecuencia de esa predicación de la sinagoga. Fue una consecuencia muy buena, positiva, bendita. Pero ahora viene una consecuencia negativa que está descrita en los versos 50 al 52. Y es la persecución de los judíos incrédulos contra Pablo y Bernabé. Mire usted que cuando Pablo y Bernabé, recordemos, salieron de predicar de la sinagoga, ese mensaje está hasta el verso 42. Por una parte, los apóstoles, los gentiles, les dijeron que les predicara en la semana siguiente, lo cual hicieron, como hemos estudiado. Había otro grupo de judíos de la sinagoga y gentiles convertidos al judaísmo, a los cuales Pablo y Bernabé les recomendaron, les exhortaron a que permanecieran fieles al Señor. Pero ¿qué pasó cuando ellos predican una semana después a los gentiles? Hemos visto ya que los judíos se envalentonaron, se encelaron y empezaron a contradecir y atacar a Pablo y a Bernabé y a blasfemar contra Dios. Pero, ¿qué motiva esta reacción negativa? Un juicio. Pablo y Bernabé se separan de los judíos y van a predicar a los gentiles. Ahora bien, ¿por qué le hago este recorderis? Para que usted se dé cuenta que el enemigo, el diablo, es terco. El diablo va agotando los recursos, va por etapas. Primero acusó, contradijo a Pablo y blasfemó contra Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? No retrocedieron ni un paso. Todo lo contrario, Pablo y Bernabé lanzaron un juicio contra estos judíos perseguidores. Ustedes son tercos, le dijo Pablo. No tuvieron en cuenta el privilegio de que Dios les dio y rechazaron la palabra del Señor. Dios los tuvo de primero. Ahora se van a quedar sin predicadores. Nos vamos para los gentiles. Al darse cuenta los judíos perversos que esto no funcionó, ahora mire lo que dice el verso 50. Pero los judíos instigaron, mire la palabra, la conjunción, pero los judíos instigaron, o sea, el diablo no cesa de sus propósitos perversos. Él quiere matar, robar, destruir, callar el evangelio. Como ellos no callaron, ahora persiguen con más adeptos. Mire,
quienes se le unen a los judíos en su persecución ciega e irrazonable contra los apóstoles. Pero los judíos, verso 50, instigaron, o sea, excitaron los ánimos de mujeres piadosas y distinguidas. O sea, eran mujeres que asistían a las sinagogas, porque eran piadosas, se supone, y honorables, eran mujeres de la clase, por decirlo así, mujeres no judías, sino de ahí, de la ciudad de Antioquía, antioqueñas. Pero a quién instigaron también los judíos, dice, y a los principales de las sinagogas, vale decir a los dirigentes, a los líderes, y a los principales de la ciudad, dice el versículo 50, o sea, a los dirigentes, a los líderes de la ciudad, los líderes civiles. Como dicen los intérpretes, estos eran seguramente los maridos de estas mujeres piadosas y distinguidas. Ellas eran distinguidas, eran de la clase, de la high life, entonces ellos estaban ocupando cargos importantes en el gobierno civil de la ciudad, eran los principales de la ciudad. Y dice que al instigar los judíos a estas mujeres piadosas y distinguidas y a sus maridos, los principales de la ciudad, levantaron persecución, es decir, ya los judíos no estaban solos, estaban con estas mujeres distinguidas y los líderes de la ciudad que los secundaban en su ataque contra los apóstoles. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Qué lamentable, ¿verdad? Los expulsaron de sus límites. Dicen los tratadistas, los estudiosos de la Escritura, que al inferirse, al deducirse, que los dirigentes, los principales de la ciudad, que dice aquí el verso 50, debían ser los maridos de las mujeres piadosas y distinguidas. Entonces, seguramente estos judíos perseguidores de Pablo hablaron mal, indispusieron a Pablo y a Bernabé con estas mujeres distinguidas y honorables. Y al haberle dañado el oído, permítame el término, a las mujeres contagiaron a sus maridos, a los principales de la ciudad. Entonces convencieron. ¿Qué marido hay que no se deja convencer por su mujer? Tiene que ser un marido que tenga discernimiento, que tenga carácter cristiano. Pero generalmente, si no hay carácter cristiano, hermano, la mujer es una tentación grande, sobre todo cuando es un matrimonio que se ama. Un ejemplo de eso, Adán y Eva. Eva convenció a Adán, y Adán comió del fruto prohibido también. Hay que tener carácter, hermano, tener a Cristo, tener la palabra para que los maridos, aún los maridos creyentes, puedan ganar a sus mujeres no creyentes para Cristo. Bendito sea al Señor para siempre. Entonces, aquí vemos una cadena, hermano, de odio. Estos judíos empezaron tentando a Pablo. No pudieron amilanarlo, atemorizarlo. Todo lo contrario. Pablo les habló con denuedo, como resultado de su blasfemia, de sus persecuciones, de su oposición, y les enjuició. Les dijo, ustedes no son dignos de Dios, no son dignos de la palabra de Dios. Y nosotros, como somos siervos de Dios, tampoco consideramos dignos seguirles predicando la palabra de Dios. Entre otras cosas porque la palabra de Dios en Isaías lo dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Aleluya. Ya usted ve cómo va la cosa. Ahora el diablo
no tiene más remedio que contaminar a gente importante de la ciudad, los judíos perseguidores, para que con su influencia las mujeres distinguidas y sus maridos, los líderes principales de la ciudad, pudieran lanzar un decreto. Los apóstoles tienen que abandonar la ciudad. Y eso fue lo que pasó. Sencillamente, hermano, ordenaron la expulsión de los misioneros. Ordenaron la expulsión de los misioneros. Ahora bien, se supone, por el contexto, que la persecución fue originada por los judíos, porque así lo dice el fragmento bíblico. Ellos primero atacaron a Pablo cuando estaba predicando a los gentiles, lo interrumpieron para blasfemar contra Dios, para tal vez lanzar una cantidad de improperios que Lucas no escribe en el texto bíblico. Gloria al Señor. Pero como no pudieron, buscan aliados con sus murmuraciones, con sus calumnias seguramente, y ordenan, buscan el poder político. El poder político, hermano. Tenemos que orar por el poder político, porque el poder político puede ejercer mal la autoridad. No todos los gobiernos son, ¿cómo decirle?, agradan a Dios, apoyan el Evangelio. Tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, aún los malos, para que Dios tenga misericordia de este país de Colombia. Y aún, como yo he orado particularmente, Dios genere, óigase bien, esa es mi oración, genere democracia a partir de un gobierno que no lo es. Porque todos los corazones de los hombres, dice la palabra, están en las manos de Dios. Y a lo que quiere, Dios los inclina. Y como Dios es un Dios que puede convertir, y de hecho lo hace, la maldición en bendición. Y hacer que todas las cosas que aún sean negativas para los cristianos fieles, sirvan para bien de sus vidas, para provecho. Entonces no es insensato orar así. Señor, permite que haya acciones buenas, justas, democráticas. No importa la naturaleza de los gobiernos, bendito sea el Señor para siempre. Entonces, como se supone por el contexto que la persecución inició con los judíos y después se extendió a estas mujeres perversas, influyentes, honorables, piadosas, entre comillas, porque asistían a la sinagoga, y a sus maridos, los líderes. Entonces, se supone que no solo afectó a los apóstoles, sino que seguramente afectó a todos los cristianos, a todos los discípulos, a todos los convertidos. Porque si echaron a los apóstoles, hermanos, tuvieron que perseguir a los hermanos que estaban allí. Sin embargo, dice el verso 52, qué lindo, ¿verdad? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entre más persigan a los hermanos, más gozo, hermano, más llenura del Espíritu, porque Dios es un Dios real. Él es un Dios que consuela al que padece tribulación, pero que obedece, que practica la justicia de Dios. Si tú no practicas la justicia de Dios, ¿cómo el Señor te va a dar tentación que no sea humana? ¿Cómo te va a ungir para resistir la tentación? Para poder ser ungido, hermano, como eran estos discípulos, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso significa que estaban ungidos. Necesitamos vivir en santidad. Porque recuerde usted el proverbio que dice: sean blancos tus vestidos y no
falte aceite sobre tu cabeza. Muchos oran y cantan y alaban. Devuélveme la unción, Señor, dame la unción, Señor, hazme. No. Hermano, si no vivimos en santidad, ¿cómo Dios nos va a ungir? El Señor dice, le repito para que lo recuerde siempre, sean blancos tus vestidos y nunca, no falte ungüento sobre tu cabeza. Es decir, en otras palabras, si vives en santidad, siempre serás lleno con el Espíritu Santo. Si no practicas el pecado, vas a estar ungido siempre. La unción es un don de Dios, pero también es una obediencia, una vida de obediencia del creyente. Bendito sea el Señor. Verso 50, parte final. Y los expulsaron de sus límites. Con esta palabra están casi terminándose ya, bendito sea el Señor, el capítulo. Y los expulsaron de sus límites. Oiga bien, como dicen algunos estudiosos de la Escritura, parece que fue temporal esta expulsión, que no fue definitiva esta expulsión de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el capítulo 14, versículo 21 al 23, que lo vamos a estudiar en programas posteriores si Dios nos permite, cuando ellos, Pablo y Bernabé, salen expulsados, como dice el verso, de Antioquía de Pisidia, ellos se dirigen a otra ciudad de esa región llamada Iconio, y allí predican el Evangelio, y también los persiguen, como estudiaremos después, y después van a otra ciudad que se llama Listra, y allí también los persiguen, y aún apedrean a Pablo, y ellos salen también de Listra, y se van a otra ciudad llamada Derbe. En Derbe también hay oposición, pero después dice la Escritura en Hechos 14, 21 y 23, se lo voy a leer, Pablo y Bernabé se devuelven de Derbe y vuelven a Listra y vuelven a Iconio y vuelven a Antioquía de Pisidia, aquí donde ahora los expulsan. Y dice la palabra que allí exhortan a los hermanos y nombran pastores. Es decir, que si eso sucedió después, que se regresaron de otras ciudades vecinas y pasaron otra vez a Antioquía, pues lógicamente esta expulsión no fue definitiva, fue temporal, porque la misma historia lo dice. Voy a leerle el pasaje. Hechos capítulo 14, verso 21 al 23. Y después de anunciar el Evangelio en Derbe, lo que le estaba diciendo, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, y constituyeron pastores en cada iglesia. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Y dice ya, estamos en la parte, en los minutos finales, el verso 51, que ellos, Pablo y Bernabé, entonces, después que los expulsaron, sacudieron contra ellos, contra los judíos, perseguidores, perversos, el polvo de sus pies, y llegaron a Iconio. Este sacudimiento del polvo de los pies de los discípulos era una costumbre, un gesto real judío, real porque es como si Dios lo hiciera a través de ellos, y era una costumbre. ¿Y qué significaba? Significaba que ellos pues se desentendían, por decirlo así, o sea, rompían las relaciones definitivamente con las personas a los cuales ellos hacían ese gesto. Gesto que, como le digo, era una costumbre, y que lo hacían ya contra gentiles a veces o contra judíos.
Pero eso era lo que simbolizaba este gesto, de sacudir el polvo de sus pies. Un rompimiento de las relaciones y una renuncia total. Decían ellos con ese gesto, no tenemos responsabilidad en la salvación de esta persona o de esta gente. Bendito sea el nombre del Señor. No tengo nada que ver contigo de ahora en adelante. Amén. Y dice la palabra, ya para terminar, que ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, verso 51. Y verso 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa aquí cuando dice el autor del libro que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? Que ya Pablo y Bernabé no están ahí, porque dice que los expulsaron y ellos salieron, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron para Iconio. Entonces dice Lucas en el verso final, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiere decir que aunque no estaban ya sus padres espirituales, los apóstoles, Pablo y Bernabé, el gozo y la llenura del Espíritu permaneció con ellos. ¿Por qué? Porque ellos seguramente fueron unos discípulos obedientes. Ellos cumplieron la recomendación que Pablo les dio cuando predicó en la sinagoga. Recuerde que se le acercaron los judíos de la sinagoga y los prosélitos piadosos allí, y Pablo les dijo a ese grupo que permaneciesen fieles al Señor, porque ellos sabían que iban a tener que irse un día y se necesitaba de la fidelidad del creyente. Eso es básico en el creyente, hermano. No acostumbrarse a los pechos del pastor, acostumbrarse a buscar a Dios solo, a orar a Dios sin necesidad de estar con los hermanos, aunque es bueno orar con los hermanos, pero hay que tener una vida devocional, personal, individual, para que aun cuando no estemos congregados en la iglesia, el Señor siga con nosotros y el gozo siga con nosotros. Aleluya. Eso pasó en la pandemia. Eso pasó en el confinamiento. Muchos, como dependían de la congregación, se enfriaron. Aleluya. Padre Santo y Padre Bueno, yo te doy gracias, mi Dios eterno, por este estudio de este capítulo que hoy hemos terminado, el capítulo 13. Te pido que bendigas a todos los que a través de la radio, a través del internet, degustan de esta sana palabra, de ese sano estudio bíblico. Ayúdales, Señor, llénales de tu Espíritu Santo y llénanos, Señor, para ser obedientes a esta palabra. Y danos la disposición para seguir estudiándola y obedeciéndola. Que podamos entrar en este otro capítulo 14 próximamente también para estudiarlo. Bendice, sana a los enfermos, haz libre a los cautivos en el nombre de Jesús.